Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio de nuestra aplicación Tarbía. Voy a repetir un poquito, bueno, cuál es el objetivo final. Aquí tengo el ejemplo en donde estábamos trabajando este diseño de aplicación. Vamos a diseñar esta pantalla. De hecho, bueno, ya tenemos avanzada. Voy a ir a, por ejemplo, la opción de entrar con Facebook. Me mostrará este mensaje. Si pongo cancelar, me regresa a la pantalla. Si pongo continuar, ya me llevaría a la pantalla de acceso. De momento voy a poner cancelar. Si quiero, vamos a decir, recuperar mi contraseña o simular esta parte, entraría a esta pantalla. Okay, si pongo crear cuenta, ya me enviaría a la pantalla de inicio. Regreso. Okay, si fuera a crear una cuenta, al dar un clic aquí, me llevaría a esta pantalla donde me daría estas ciertas indicaciones. Lo mismo si ya pongo crear cuenta, me llevaría a la pantalla de inicio. Voy a regresar. Y si en teoría yo ya tuviera mis datos de acceso y tuviera bien verificada mi contraseña, pues ingresaría a esta pantalla. Cualquiera de las anteriores que mencioné, después del proceso indicado, nos llevarían a esta pantalla. Nosotros estaríamos ingresando a estas pantallas donde ya estarían definidas por ciudades. Voy a entrar a la opción de más información, donde vamos a simular, por ejemplo, las actividades, museos, restaurantes, lugares. Voy a ingresar aquí a esta que se llama más información, que es museos. En museos, bueno, yo tendría el Museo del Prado, en este museo, Thyssen, Museo Reina Sofía. En supuesto caso que yo quisiera ordenar los museos, por ejemplo, en base a estas opciones, en teoría, bueno, yo estaría aquí de alguna manera proyectando qué opciones podría dar para el orden de los museos. Si presiono en filtrar, tendría estas otras opciones de filtrado de los museos. Okay. Si doy un clic sobre el nombre del filtro u ordenar, cierro esta ventana. Okay. Si presiono regresar, regreso a esta ventana. Si presiono regresar, en teoría pues yo ya podría cambiar, por decir que de país. Bueno, en general este es el proyecto que estamos realizando. Voy a irme al donde nos quedamos ya nuestro ejemplo de clase, que habíamos estado diseñando estas pantallas. Ya tenemos la de el inicio o la bienvenida, el ingresar. Nos falta diseñar la parte de Facebook, que en este caso en realidad cuando nosotros tengamos ya la oportunidad de abrir el archivo con los archivos o los documentos de Apple iOS, yo se los estaría proporcionando porque supe que algunos tuvieron ciertas dificultades para poderlos descargar, más que de descargar e instalar. Entonces yo le estaría proporcionando algunos de los elementos, pero en teoría, bueno, es ingresar en esta opción que nos lleva a la página correspondiente de Apple, en donde estaríamos pudiendo descargar los recursos. Okay. En esta página yo podría ya venir y descargar ciertos recursos. Hay su equivalente también para la plataforma de Android, que sería este diseño de material, que en realidad me lleva a una página que se llama Material Design, que también son recursos desarrollados por la plataforma de Google, enfocada a pues bueno, elementos de diseño para lo que sería Android. Ok, bueno, pero esos elementos yo igual se los estoy proporcionando para evitar esa problemática que tuvimos de poder instalar en PC esos elementos de iOS. Bueno, nosotros habíamos desarrollado, como decíamos, estas pantallas. Tenemos estas pantallas o mesas de trabajo donde están las ciudades. Okay. Aquí, esta ventana de aquí es España. Estábamos trabajando lo que sería aquí los museos. Okay. Y bueno, en este caso, en esta correspondería a otras actividades. Aquí me voy a mi referencia. Aquí correspondería que yo pusiera restaurantes y lugares. Okay. Bueno, nada más hay un detalle que quiero aquí explicarles para que lo tengan bien identificado, porque es una dinámica de trabajo que, bueno, así funciona en el XD. Ahorita les comento a qué me refiero. Me voy a referir a cuando nosotros creamos un componente. Voy a hacer el ejemplo con un elemento así muy sencillo. Supongamos tipo esto, ¿no? Lo voy a simplificar. Que tenemos un rectángulo,
Si recuerdan, nosotros le hicimos algunas modificaciones en el borde, unas esquinas redondeadas. Pongo este elemento. Voy a agregar, por ejemplo, ahora, no sé, un círculo que tuviera un elemento gráfico como esto. Bueno, ahorita no nos preocupemos tanto del diseño, sino más bien ahorita de la dinámica de trabajo a la que me voy a referir. Y por último voy a poner aquí un texto. Ok, texto tal cual. Bien, voy a modificar el color. Ahí está. Bueno, a grandes rasgos algo así. Bueno, ojo, esta serie de elementos yo podría decidir convertir, por ejemplo, algunos de estos elementos en componentes, como hicimos, por ejemplo, con este botón verde. ¿Para qué? Para que yo después pueda retomar ese botón, lo pueda arrastrar aquí y bueno, ya tenga esa dinámica de, bueno, ya selecciono, tener esa dinámica de trabajo en donde yo tendría un componente que esté como parte de otro componente. Bueno, esto lo elimino. Esa dinámica la podemos trabajar. A lo que me voy a referir aquí concreto es lo siguiente. Cuando yo selecciono algún objeto y lo convierto en componente, recuerden que hizo ventana activos, componentes, signo de más. Aquí voy a cambiar el nombre, componente demo, simplemente por darle un nombre. Quiero que observen lo siguiente. Voy a observar, arrastrar nuevamente hacia mi proyecto este componente y quiero que observen esto. Cuando yo selecciono este componente, vean cómo este punto superior izquierdo está en color blanco. Voy a seleccionar este otro y vean cómo está en color verde. ¿Okay? Bueno, pero ¿qué significa esto en realidad? Este elemento que yo convertí en componente, en automático, como es el objeto original que convertí en componente, es el componente principal. Y este otro elemento que yo puse en mi pantalla arrastrándolo desde la ventana componentes es una especie de instancia del componente principal. ¿Okay? ¿Qué diferencias hay en concreto respecto a este? Si yo edito, por ejemplo, este componente instanciado, voy a cambiar, por ejemplo, el color de fondo, doble clic para poder seleccionar el puro fondo. Imaginemos que aquí selecciono cualquier color. Bueno, me doy cuenta que se cambió el color de fondo de este elemento. Si yo arrastro nuevamente un componente o una instancia de ese componente, es igual al original. Pero ¿qué pasa si yo modifico el componente original? Recordemos, el que tiene este punto verde. Voy a hacer el mismo cambio, voy a cambiar el color, modificar de color este color blanco. Voy a poner cualquier otro color. Vean cómo se modificaron ambos. Me respeto este instanciado, pero este ya no. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo modifiqué en realidad fue el componente principal. Eso significa que cualquier otra instancia que yo utilice de él va a estar actualizando en función de ese componente principal. Ahora, aquí a lo que voy es quizá la siguiente recomendación. Voy a volver a seleccionar selecciono el cuadro, lo voy a poner en blanco. Vean cómo se cambiaron los tres. Este se sigue respetando y este sigue respetando porque ya le cambié el color. O ya le cambié esa propiedad de color respecto al original. Bueno, aquí la recomendación es esta. Y bueno, ustedes ya lo podrán decidir, pero que estén conscientes de ello. Voy a eliminarlo. Okay. Si yo vuelvo a hacer una selección de estos objetos, le cambio nuevamente el color. Y ahorita estoy haciendo con color, pero puede ser cualquier propiedad. Y a este le cambio también el color, por ejemplo. ¿Sí? Yo ya tengo tres elementos que surgieron del mismo componente con propiedades ya de forma independiente. Si yo quiero hacer que esos elementos cambien, que si hay ciertas propiedades que me interesaran que cambiaran a nivel general dentro de todos los elementos instanciados, haría lo siguiente. En mi ventana de componentes, clic derecho, editar componente principal. ¿Qué hace el programa? Me pone un componente en pantalla. Si yo le modifico, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a dar doble clic. Voy a cambiar, por ejemplo, aquí la curvatura de las esquinas. Voy a poner, por ejemplo, que tuviera, no sé, 5. Noten cómo se cambiaron todos. Ahora voy a aumentar para que sea un poquito más evidente. Voy a poner 40. ¿Sí? Porque quiero 60. Bueno, el cambio que le estoy haciendo a este elemento, como es el elemento principal, recuerden este punto verde, quiere decir que lo que yo le modifique a ese elemento se va a cambiar en todos los demás elementos. ¿Okay? Esto, bueno, pues podría parecer algo
pues bueno, sencillo de entender. Sin embargo, hay que tener presente esta dinámica de edición para que después no les vaya a pasar por error que modifiquen algo en su componente principal y solamente su interés sea sobre una instancia de ese elemento. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, en este caso, en este elemento que yo tengo aquí, si se fijan, si le doy doble clic, tengo este punto verde. ¿Qué significa? Que si yo le edito algo a este componente, se va a ver reflejado en este de abajo, se va a ver reflejado en este de abajo. ¿Qué puede hacer al respecto? Bueno, aquí nosotros en clase ya habíamos activado una opción que nos permitía que ese elemento se repitiera. De hecho, ahorita lo que voy a hacer es eliminar esto para repetir un poquito ese proceso. Lo voy a eliminar. Voy a arrastrar ese componente que creamos aquí en clase, lo acomodo. ¿Okay? Este elemento, si fijan, no tiene ese punto verde, es una instancia. Entonces, en mi ventana acá de propiedades activo repetir cuadrícula. Ese proceso lo hicimos en clase. Arrastro de aquí y me doy cuenta cómo tengo estos elementos, ¿no? La copia. ¿Sí? Nosotros habíamos creado 3 elementos, ¿no? Museos, bases de actividades y restaurantes. Bueno, me quedo con esos 3. Recuerden que si quiero modificar lo que sea el medianilo, el espacio entre estos elementos, aquí lo puedo hacer, juntarlos, separarlos, bueno, lo que aplicar en determinado momento. Ahora bien, siguiendo con la referencia, el siguiente ventana tendría que decir restaurantes y al final lugares. Entonces, yo aquí sí ya sin ningún problema puedo venir y cambiar aquí el título. Doble clic, al agregar el elemento, pues restaurantes. Aquí yo puedo, por ejemplo, mi texto está ciertamente centrado. Probablemente a mí me convenga que no esté alineado al centro. Lo puedo hacer directamente para este objeto, pero quizás en determinado momento me interese que ese cambio lo aplique para todas las demás instancias que llegue a colocar. Entonces voy a poner aquí actividades, mi elemento que estoy trabajando aquí en pantalla, editar componente principal, doble clic, selecciono este texto, aquí mi ventana de propiedades, le indico que quiero que esté alineado a la izquierda, lo voy a aplicar para todos los demás elementos. Ya terminé con la edición, elimino este. Entonces este elemento ya está alineado a la derecha. Me falta editar un poco. Aquí necesito pasar, hacerlo un poquito más hacia la izquierda, quizá por ahí. Probablemente me convenga hacerlo con los demás. ¿Okay? Sobre todo, por ejemplo, aquí el botón, porque el botón si lo separo, si lo hago hacia el lado derecho, sería bueno que lo hiciera directamente como parte del componente principal. Doble clic. Okay, vean cómo se está viendo ese cambio reflejado en estos otros elementos. Okay, lo sigo moviendo. Ahorita vean cómo se sigue moviendo los otros objetos. Si yo muevo este, voy a afectar a museos. Restaurantes ya no, porque ahí ya le hice una modificación. Creo que ahí está bien. Espero ya haber terminado con esos cambios de este componente. Lo elimino. Si no, cuantas veces sea necesario, lo vuelvo a bajar y lo voy editando. Ok, bueno. Restaurantes y este último sería lugares. Pero vean cómo este ya está alineado a la izquierda. Bueno, ahora, para hacer el cambio de fotos, doble clic. Recuerden que pusimos lo que fue un degradado, entonces ese degradado lo voy a desplazar un poco para que me permita seleccionar la imagen del museo. Voy a mi carpeta de archivos, voy a localizar aquí en mis imágenes, que ya ustedes descargaron, aquí en España, sigue restaurantes. Bueno, voy a buscar la que está puesta en el ejemplo, dejen corroborar, ok, si es esa, muy bien. Entonces recuerden que para reemplazar una imagen simplemente hay que tener seleccionado el objeto, arrastrar, posicionar sobre la fotografía para que se reemplace. Okay, listo, vuelvo a seleccionar el degradado, lo vuelvo a colocar al centro, ya tengo reemplazado el título y la imagen. Bien, y una vez vamos a verificar qué foto lleva lugares. Es este lugar de aquí. Entonces doble clic, muevo mi objeto, degradado, selecciono la foto, voy a mi carpeta de imágenes, localizo ese lugar que es, ahorita vemos aquí,
pasamos aquí arriba. Aquí está, Gran Vía se llama la imagen, lo arrastro, reemplazo, ahí lo tengo. Bueno, y el degradado lo vuelvo a colocar. Correcto, bueno, ya tengo modificado esos 3 lugares. Si lo deseara, puedo modificar el precio, puedo modificar cualquier otro valor, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Tengo aquí de 25, por ejemplo, que pusiera, no sé, 32 euros. Y bueno, puede ser las modificaciones necesarias. Ahora, vamos a generar, vamos a generar la siguiente mesa de trabajo, en donde vamos a simular ya en sí como si hubiera entrado a algún museo. Ahorita es la categoría museos y después entraré ya al listado de museos. Bueno, entonces vamos a ello. Voy a crear una nueva mesa de trabajo. Recuerden que aquí, bueno, el acceso directo a la herramienta mesa de trabajo es la letra A. Me visualiza aquí todas mis mesas de trabajo que tengo acceso. Voy a crear una nueva de iPhone 678, que fue la que estuvimos trabajando. Me va a generar aquí arriba, no importa, pero la voy a desplazar aquí abajo. Okay, como más adelante va a requerir más y no quiero que me esté poniendo aquí arriba. Acuérdense que con Alt, igual con Shift. Alt para duplicar, Shift para que me permita mover en la misma línea. Entonces aquí le voy a llamar, bueno, este va a ser museos. Museos España. Ok, y voy a empezar aquí por agregar nuevamente el elemento actividad, lo arrastro, el componente de actividad lo arrastro, ahí está. Pero aquí sí ya voy a empezar a modificar, aquí lo bajo un poco. Ok, aquí puedo verificar, por ejemplo, respecto al ejemplo, la ventana anterior. Esto en los ejes X y Y está en el 103. Okay, déjenme ver, que esta mesa de trabajo está un poquito más arriba. Ok, ahí está. Está alineada. Está alineada. Ok. Dijimos 103. Okay, ya está alineada con la opuesta para tener la misma distancia aquí arriba. El color de la mesa de trabajo corresponde a este, entonces lo voy a seleccionar. Ok, pero tengo que tener activa mi mesa de trabajo para que sepa que a eso es a lo que me estoy refiriendo. Ahí está aplicada. Lo voy a hacer una vez con la otra, lo selecciono y aplico el color. Bueno, voy a modificar que aquí en lugar de que sea museos, ya sea el nombre del primer museo. Entonces el nombre es Museo del Prado. Bueno, aquí probablemente la tipografía la termina siendo un poquito más pequeña. Bueno, pero también aquí hay que tomar en cuenta, no tenemos el botón de este lado, ¿no? De más información. Probablemente, pues aquí cuando ya haga la navegación, tendría que, bueno, como lo vamos a vincular con estos botones de ordenar y filtrar, todavía no entraría realmente propiamente a un detalle en concreto del museo. ¿Okay? Si sí lo fuéramos a hacer, entonces yo tendría que idear cómo es que puede acceder a ver propiedades específicas de este museo o la pantalla donde me desarrolle más detalles respecto al Museo del Prado, si es que así se requiriera o lo requiriera mi aplicación. Bueno, regreso aquí, voy a modificar aquí el título, voy a poner Museo del Prado. Ok, ahí está. Voy a subir un poco más, lo puedo subir un poco más, también puedo hacer lo siguiente. Recuerden que los textos, entre sus propiedades está lo que es el interlineado. Tengo yo ahorita un interlineado de 46, probablemente lo disminuya, voy a poner un 35, a ver qué tal se ve. Creo que más o menos está bien. Entonces voy a subir el texto un poco más, pero acomoda más o menos ahí. Voy a subir un poco, en lugar de 35 unos 38 tal vez. Perdón, aquí R 38. Bueno, creo que ahí está mejor. Bien,
y voy a aplicar ahora, porque necesito otros 3 museos. Okay, entonces voy a acomodar esos museos, voy a elegir la opción de repetir cuadrícula, la activo, arrastro hacia abajo. Bueno, ya tengo para 3. Ahora, un detalle importante es que además necesito modificar la mesa de trabajo. No me puedo quedar con la mesa de trabajo de su tamaño original, porque si no, cuando yo haga mi previsual no va a tener forma de desplazar. Entonces, el que se desplace tiene que ver con que si efectivamente crezca mi mesa de trabajo. Lo voy a hacer alineando la pantalla anterior. Bien, ahora vamos a ver el siguiente museo. Bueno, de hecho aquí lo estamos viendo, Museo Zen. Vamos a modificar el nombre. La palabra museo ya la tengo. Aquí abajo nos va a poner el nombre de ese otro museo. Bien, voy a seguir como está la referencia, que no tiene puesto el botón, entonces se lo voy a eliminar. Okay. Aquí quizá un detalle adicional: en el ejemplo anterior de Museo del Prado disminuí lo que fue el interlineado. En este caso, en este texto en particular, voy a disminuir lo que es el interletraje. Entonces también dentro de las propiedades de texto tenemos el interletraje. Aquí está. Entonces, o espacio entre caracteres. Voy a ponerle menos 10, a ver si con eso ya es suficiente. Pienso que sí. En términos de interletraje o intercarácter, como ustedes lo quieran llamar, la cantidad recomendada aumentar o disminuir sería hasta un disminuir. En el caso de disminuir sería hasta un menos 20, aumentar hasta un más 20. Obviamente puedo modificarlo más, el programa como tal no me limita, simplemente es por una cuestión de convenciones y como de buenas prácticas, en cuestión como de diseño, bueno, utilizando textos y elementos de diseño, ¿no? Ahora, si ya es otra razón por la que ustedes quieren aumentar o disminuir, bueno, pues se puede hacer. Sin embargo, si es una cuestión de lectura, vamos a decir, común, ¿okay? Algún párrafo y demás, es más o menos unos estándares, esas cantidades, hasta menos 20 o hasta más 20. Bueno, voy a cambiar aquí la fotografía, voy a desplazar aquí mi degradado. La fotografía del siguiente museo, bueno, aquí ya la vemos. La voy a seleccionar, voy a buscar esa imagen. Entonces vamos a localizarla. Aquí la tengo. Bueno, nada más. Entonces, un ejemplo. Ya sabemos que arrastramos, colocamos y reemplazamos. Bueno, aquí el arrastre, lo hago. Control Z. Ahí está. Perfecto. Reacomodo mi degradado. Y voy por el último museo. Bueno, entonces aquí ya terminé el Museo Reina Sofía, cambié la fotografía, cambié el nombre y ya tengo estos 3 elementos. Ok, entonces ya tenemos la pantalla que vamos a ingresar a museos. Al dar clic en más información, me va a mostrar en esta mesa de trabajo Museo del Prado, Museo Zen, Museo Reina Sofía. Bueno, ahora, comparando con nuestro ejemplo de referencia, vamos a agregar este elemento que dice ordenar y filtrar. Bueno, ¿cómo podemos generar estos elementos? Estos elementos los podemos generar directamente aquí en el XD. Vamos a crear un rectángulo. Este rectángulo tiene una altura de 70 píxeles por el ancho completo de la pantalla.
vamos a irlo dibujando. Entonces voy a crear un rectángulo, lo voy a dibujar. Okay. Aquí me puede ayudar de mi ventana de propiedades, altura 70. Okay. Voy a hacer que tenga el ancho completo de pantalla. Okay. El color de fondo, bueno, por ejemplo, aquí tengo este color, lo voy a aplicar. Cuando yo, como quiero que se aplique color de fondo, lo que puedo hacer es, bueno, sí darle clic y ya se le aplica de color de fondo. Aquí un tip nada más. De repente es que yo quisiera aplicar algún color, pero tal vez no de fondo, sino de trazo o de borde. Puedo presionar clic derecho e indicarle cómo lo quiero que lo aplique. Como relleno o como borde. En este caso en realidad lo voy a omitir porque no quiero el borde, lo voy a eliminar aquí en ventana de propiedades. Ahí está. Vamos a dar una curvatura a las esquinas superiores. Entonces, bueno, de hecho este es de otro verde, ahí está. La curvatura de ese objeto aquí la vamos a corroborar. Este elemento tiene 20 y 20 en las curvaturas superiores, entonces en ventana de propiedades activo esta opción, pongo 20, 20 y 20, ok, bueno, que sea 20 y no 2, 20, 20, ahí está. Bueno, algo importante que todavía nosotros no hemos agregado porque no hemos diseñado esta barra inferior aquí, entonces tengo que contemplar esta situación. Otro detalle que tengo que contemplar es el hecho de que estos elementos de repetición tienen un espaciado un poquito tal vez mayor a lo que estoy aquí contemplando. Okay. Deje ver si es cierto o no. En este caso este elemento lo vamos un poquito. Ok, no, igual lo voy a dejar a esa distancia porque estos elementos ya después cuando estemos haciendo el prototipo vamos a indicar que queremos que estén fijos. Entonces lo regreso como estaba. Voy a arreglar entonces este elemento, voy a poner un poquito más abajo, más o menos por aquí. ¿Y qué es lo que me dice aquí? Bueno, tiene el texto que dice ordenar y ese par de flechas. Entonces, tomo mi herramienta de texto, escribo ordenar. Bueno. Probablemente aquí no tenga ningún estilo creado que me dé las propiedades que necesito. Este está muy grande, por ejemplo. Ese está, creo yo, algo chico. Voy a generar. Sí veo que aquí recordamos cómo crear estilos de texto. Voy a poner, por ejemplo, Helvética, que es la tipografía que estoy usando yo. Voy a hacerlo aquí, bold. Ahí está. El tamaño que quizá lo hago un poquito más grande, que son unos 20 puntos. Ok, ya tengo la para entonces ordenar. Un poquito más abajo. Después tengo aquí una línea. Esa línea va a ser como para subrayar nada más. Ok, cuando esté como activo el elemento. Entonces, las flechas, ¿cómo las puedo hacer? Las flechas las voy a crear con una línea. Voy a dejar una línea. Okay. De una vez le puedo dar aquí un cierto grosor, bueno, un color. Está un grosor, vamos viendo. Tal vez 5 esté bien. Evidentemente ya cuando ustedes estén trabajando, si quieren cambiar valores, adelante, ¿no? Está la línea. Como es un trazo abierto, aquí puedo cambiar lo que sea el remate de la línea. Ahí está. Ok, ahí lo estamos viendo. Después voy a dibujar un par de líneas así en diagonal. Ahí está. Voy a cambiar de propiedades. Okay. Tenemos peso. Misma operación. Voy a hacer una copia de este elemento. Lo hice con Alt, arrastrando con Alt. Aquí tengo una opción para voltear en espejo. Lo volteo en espejo. Lo acomodo.
Selecciono estos elementos, los puedo agrupar, control G, comando G. Bueno, ahí tengo mi flecha o mi flecha. Evidentemente puedo modificarla, ¿no? Ahorita para efectos del tutorial no me voy a entretener tanto en hacerlo, sino más bien tal vez les dé oportunidad que ustedes con calma lo perfeccionen. Voy aquí a poner una flecha hacia arriba, voy a poner una copia, aquí selecciono la flecha, arrastro, voy a girar con Shift para que me ayude a restringir el movimiento. Voy a hacer algo así, por ejemplo, pongo aquí ordenar. Ok, ya tengo esa opción. Me falta filtrar, voy a hacer la copia de filtrar. Bien, déjenme alejar un poquito la vista para ver un contexto general. Bueno, me está quedando más grande, pero ustedes con tiempo y demás pueden ir acomodando un poquito mejor dimensiones de todos los elementos. Bien, les había comentado antes de hacer esta copia que yo puedo generar, por ejemplo, un estilo. Tengo aquí mi texto, lo voy a agregar aquí, activos, estilos de carácter, lo sumo, aquí me lo agregó y vamos a suponer que yo decidiera que el texto está algo grande, que al final de cuentas quiero que sea un poquito más pequeño. En lugar de venir y modificarlo aquí en mi ventana de propiedades, puedo editar directamente aquí el estilo, ¿ok? Pero puede ser que de repente yo esté trabajando y ya no tengo como muy claro a qué estilo fue el que tiene aplicado este texto. Lo que puede hacer es esto, darle un clic derecho y buscar aquí la opción mostrar estilos de carácter en activos. Y aquí me va a señalar cuál es el que tiene asignado ese elemento. Puedo dar un clic derecho aquí, editar, le voy a cambiar, por ejemplo, por ahí ya tengo uno de 18, pero le voy a crear uno de 16, por ejemplo, 16 puntos. Observen cómo modificó ambos elementos. Si estoy conforme, no, bueno, ya lo puedo ahí seguir editando. Y ya tengo otro 17. Este de 18, déjenme ver, igual no lo vi, pero déjenme ver qué tiene. Ok, de hecho ahí puede ser que opte por dejar ese de 18. Si al final de cuentas termino no usando ese otro estilo que creé, pues simplemente lo elimino, ¿no? Clic derecho, eliminar. Bueno, lo voy a mantener. Ahora, aquí la palabra debe de decir filtrar. Ok, muy bien. Y tiene una línea y un par de círculos. Entonces, una línea horizontal, modifico propiedades, modifico color. Hace rato lo seleccioné aquí, en realidad podría resultarme lo mismo, en el sentido que lo puedo seleccionar ya aquí en mis activos. La diferencia que lo elija en mi ventana de propiedades a que lo elija en activos es que si yo por algo modificara el color desde los activos, afectaría a todos aquellos elementos que tienen aplicado ese color mediante el color de activos. Bueno, aquí lo pongo, voy a hacer una copia, unas dos copias, ahí está. Bien, ahí tenemos eso, ¿no? Y un punto. Entonces voy a seleccionar mi herramienta del círculo, bajar mi círculo, más o menos por ahí, elimino el relleno, me quedo con el puro punto y bueno, juego un poquito con la distribución de estos elementos para simular como un icono de filtrado. Ahora tengo una línea aquí divisoria en medio, entonces dejen distribuir un poquito mejor estos elementos. Por ejemplo, este elemento verde, si ahorita no lo voy a utilizar, puedo, por ejemplo, bloquearlo, ¿no? Clic derecho, bloquear, o control L, lo bloqueo para poder hacer este tipo de selección. Eso es realmente lo que me interesaba ahorita. Un poquito, perdón. Aquí tendría que bloquear eso. Bueno, lo voy a hacer así, clic con Shift, voy sumando. Un poquito de este lado. La falda filtrar un poquito más la orilla. Otra vez estos. Aquí yo creo que debía haber agrupado para ahorita evitarme otra vez esta selección. Agrupo y ya los muevo. Bien, voy a hacer una línea aquí vertical. Voy a aumentar, bueno, cambiar el color del borde. Color de borde lo cambié, modifico el ancho. En este caso voy a dejar así los remates de la línea, están bien, me parecen bien.
Ya puedo aquí ir ajustando. Bueno, aquí puedo optar por lo siguiente. Puedo seleccionar las flechas, la palabra ordenar, convertirla en un componente. Voy a dar un clic aquí. Aquí le voy a llamar ordenar. Y este otro elemento y la palabra filtrar las voy a convertir en componente. Le voy a llamar filtrar. Voy a seleccionar todos esos elementos. Bueno, aquí observen cómo este es lo está tratando como el componente principal. Recuerden este punto verde. Ajá. Yo podría optar por decir, bueno, lo elimino y mejor lo reemplazo por la instancia. Okay. Lo mismo ocurriría con este otro, también es el componente principal, lo elimino, lo reemplazo por una copia del componente. De tal forma que esto ya son instancias de ese elemento de componente. Bueno, voy a seleccionar todo esto. Desactivo este, voy a dar clic aquí para desactivar el candado. Selecciono entonces este. Estoy sumando con Shift. Ok, resté el verde. Ahí están ya todos. Puedo agrupar simplemente. Bueno, puedo agrupar y después hacer componente o sin agrupar, como ustedes quieran. Si lo voy a convertir en componente, crear componente. Control K, comando K, en Mac. Aquí le voy a llamar componente filtrado. Voy a poner filtro org. Bien, entonces ya tengo ese elemento, o de esa manera es que podemos generar elementos tipo el del ejemplo, ¿no? Un poquito más de trabajo para darle más los tamaños y todo ese tipo de cuestiones, pero así los podemos generar. Bueno, y voy a crear ahora este otro elemento, pero si se fijan, este ya parte de una especie de copia de este anterior. Ok, entonces aquí voy a dejar esto. De hecho ya había hecho aquí mi copia o había generado esta otra ventana, pero me va a convenir mejor para que tenga el tamaño y todo. Puedo duplicarlo ya mejor con todo y elementos, porque los voy a necesitar. Voy a arrastrar con Alt, con Shift. Ahí está. Aquí tengo este elemento, nada, lo voy a subir un poco más. Déjenme ver mi comparativo más o menos qué tanto. Ok, bueno, más o menos de referencia. Creo que estoy un poco más. Tipo aquí más o menos. Bien, ¿qué voy a colocar aquí? Aquí voy a colocar este otro cuadro verde. Voy a tomar la referencia, igual si veo que tengo la referencia de qué tanto lo voy a mover. Tiene una altura de 200. Bueno, voy a aquí acercar como mi pantalla. Selecciono este elemento, selecciono este elemento verde. Bien, hasta el punto es que le tengo que dar clic cuando aquí ya vea que me está indicando el color de relleno de este objeto. ¿Sí? En altura le voy a poner entonces 200. Ahí está. Creo que ahí está correcto. Voy a subir un poco más. Bueno, no, la posición no está bien. ¿Qué va a llevar esto? Dice precio mayor o menor, precio menor o mayor. Para no tardarme en escribirlo, lo voy a copiar este primero. Voy a copiar, lo voy a pegar yo acá. Bueno, aquí, ojo, como lo copié de otro proyecto y estaba generado como componente, aquí me va a decir en mi ventana pero aquí si lo selecciono, voy a poner mostrar. Ok, por ejemplo, si le pusiera editar principal en documento de origen, me lleva al otro documento. ¿Sí? No quiero eso, aquí lo voy a eliminar. Lo que voy a hacer aquí es esto. Vean, cuando yo lo importé como componente, aquí me importó también
como componente. Sin embargo, está vinculado a ese otro archivo. ¿Okay? Cuando ustedes hagan eso hay que tomar en cuenta este punto, ¿no? Copio un elemento siendo componente, se importa en otro archivo, lo voy a seguir tratando como componente, pero ligado al archivo de origen. Si yo presiono aquí un clic derecho, voy a poner hacer que sea componente local. ¿Okay? Lo mismo en el otro, hacer que sea componente local. Bueno, eso significa que ya si yo lo quiero editar, mostrar, ok, revela componentes. Bueno, aquí está, déjenme busco bien esa opción para saberles decir. Ok. Editar componente principal, bueno, pues me arrastraré a esto, ¿no? Aquí yo lo que quería ver cómo puedo hacer que aquí me indique, digo, porque sé que es este, ¿no? Pero si hay una opción que me ayude a señalarlo. Ah, perdón, aquí está, no lo veía, no sé por qué no alcanzaba a ver. Ahí está, ¿no? Aquí me dice que esto está ligado a estos elementos. Bueno, quiere decir que este elemento, final de cuentas, ¿cómo se generó? Digo, ya tenemos ejemplos de cómo se hace, ¿no? Se escribe el texto y se genera como componente. Ajá, si yo arrastro esto, pero no sin seleccionar, si arrastro esto, están generados ambos juntos los elementos como componentes. Y este es el icono que sería este elemento. Entonces fue creado este icono, se creó el texto juntos, se convirtieron en este elemento de sección ordenar. Ahora, este objeto, si yo lo pongo aquí repetir cuadrícula, voy a arrastrarlo 1, 2, si mal no recuerdo son 4 veces. Vamos a compararlo. 1, 2, bueno, aquí está, 1, 2, 3, 4 ocasiones. Bueno, 4 ocasiones en las que aquí no cabe, entonces aquí voy a disminuir el espacio entre ellos. Puedo subir un poquito. Ok. Y ya lo que puedo hacer es cambiar los textos. Precio menor a mayor. Entonces aquí doble clic. Menor a mayor. Aquí por puntaje. Aquí por comentarios. Pero evidentemente no quiero que tenga activados todos. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar este elemento. Borrar ese punto. ¿Sí? Ojo, no me pase eso. Ahí está. Luego, obviamente para crear fue un círculo con puro borde y después un círculo con relleno. ¿Okay? Bueno, ya tengo este elemento. El otro es muy parecido. Entonces al momento de que haga este otro, pues lo que voy a hacer es duplicar esta pantalla y lo que voy a hacer es cambiar los textos. Sin embargo, para saber que yo estoy como en el apartado de ordenar y no de filtrar, lo que voy a hacer es subrayar, poner una línea aquí para simular que entonces tengo activado la opción de ordenar. Cambia el color, creo que le puse unos 4 o 5 puntos, ahí está. Bien, ahí lo tengo. Ok, aquí está sin bordes, no, está recto, el remate está recto, perfecto. Bueno, ahora déjeme corroborar que no me falte nada antes de hacer mi copia. Bueno, sé que me está faltando esto de aquí abajo, pero bueno, eso lo comentaremos un poquito más adelante. Tengo el filtrar, entonces voy a hacer la copia de esta pantalla. Aquí le voy a poner Museos España, ordenar. Hago mi copia ahora sí. Ordenar, aquí le voy a llamar filtrar. Voy a modificar esto, voy a poner la línea de este lado. Okay. Bueno, sé que aquí en la parte de diseño me falta un poco, ¿no? Decir voy a acomodar un poquito más hacia la... Bueno, puedo hacer esto, ciertamente. Voy a hacer lo siguiente. Editar componente principal. Voy a seleccionar el puro texto. Estoy separando un poco, ¿no? Para que de este lado también me lo separe. Entonces después ya vengo aquí a estos que se separaron.
los voy a pegar. Más o menos ahí, creo que exageré un poco. Entonces lo vuelvo aquí a editar. A ver, uno más. Ya lo acomodo aquí. Bien. Y lo mismo acá, ¿no? Bueno, y este elemento ya cumple su función, lo elimino, ahí quedó. Bien, entonces los textos que dicen ubicación más cercana, abierto ahora, los actualizo. Okay, en cuanto termine de esto, regreso en el video. Muy bien, listo. Ya tengo resuelto los cambios de los textos. Entonces vamos a repasar esto rápidamente. Bueno, aquí, ojo, como aquí modifiqué mi componente, tengo que arreglar esto. Correcto. Entonces, voy a proceder aquí a hacer un poquito a repasar lo que llevamos. Tenemos esto de los museos, cambiamos las imágenes, cambiamos los títulos, generamos esta pantalla donde ya pusimos el listado de los 3 museos que vamos a ejemplificar con este menú para ordenar. Cuando entremos a la parte del prototipado, lo que vamos a hacer es dar clic en ordenar, nos dará esta pantalla donde vamos a elegir, bueno, que nos demuestre esta forma de filtrado. Daría clic en filtrar, me cambiará aquí las opciones, así como esta línea que de alguna manera me indique cuál es de los dos el que está activo. Muy bien, bueno, aquí nos están faltando algunos elementos de la interfaz, ¿sí?, de nuestras pantallas, que son, por ejemplo, lo que son estos elementos de aquí arriba, ingresar, esta pantalla de aquí. Bueno, esos en realidad, como ya nos pudimos instalar en clase, yo les proporcioné el archivo, pero ahí lo que tendremos que nosotros es haber importado, como ya les había mencionado, los elementos de iOS para, en este caso, de ahí obtenerlos. Eso lo que nos haría es generarnos unos archivos o mostrarnos unos archivos. Aquí lo voy a abrir. Este es el que nos debe haber abierto, ¿no? En la descarga nos debe haber puesto este archivo. Okay. A partir del cual nosotros ya íbamos a ir buscando ciertas pantallas para ir agregando los elementos que correspondieran, ¿no? Entonces aquí es, por ejemplo, toda la serie de pantallas que tiene estos documentos, los elementos del iPhone. Por ejemplo, aquí está esta que dice título largo, dash title. Okay, tenemos estas opciones. Okay. Por ejemplo, ¿qué otro? La barra acá de estado. Okay, por ejemplo, estos barras de estado, con los números, con la señal de internet, la pila. Bueno, entonces esos elementos nosotros los podemos retomar de este archivo. Ajá. Digo, evidentemente los podemos generar, sin embargo, bueno, ya están diseñados. ¿Por qué? Porque ya siguen ciertos parámetros de diseño que nosotros ya no tendremos que preocuparnos por realizarlos. Okay. Para de alguna manera tener un prototipo pues lo más parecido al sistema operativo en el que estemos nosotros trabajando, ¿no? Existe, por ejemplo, esto, las versiones color en negro, ¿no? Versión en blanco. Bueno, voy a hacer aquí este ejemplo para que tengamos presente lo que les comentaba. Si yo aquí, por ejemplo, editara este elemento que me quiero llevar a este barra de estado, este status bar, como lo menciona aquí, podría hacer esto, dar doble clic y decir, bueno, me interesa esta barra completita, la voy a copiar, me voy a ir a mi archivo, okay, el archivo que estoy trabajando acá, voy a poner, inclusive voy a poner desde la primera, aquí, lo voy a pegar. Bueno, acomodo ese elemento, aquí está. Okay. Aquí qué detalle voy a encontrar. Okay. Este elemento, bueno, en este caso no me lo puso como componente, afortunadamente, porque como ingresé a este objeto, le di un doble clic, ingresé directamente al elemento, estoy dentro del componente. Ajá. Me lo dejó seleccionar de forma independiente. Entonces,
Aquí quizá lo que sí debería hacer es copiarlo con todo y el cuadro de fondo para tener un poquito ya la separación necesaria. Ahí está, bueno, está en fondo transparente. Lo que aquí voy a hacer es esto, voy a seleccionar, ok, este elemento está bloqueado, lo desbloqueo, por eso no me dejo seleccionarlo. Ahí está, lo voy a copiar. Ok, me voy de este lado, voy a poner aquí. Ajá. Ya en cuestión de organización lo puedo mandar hacia atrás y hacia atrás. Puedo aprovechar alinearlo hacia arriba. Ok. En cada caso que me interese su fondo y demás, ¿no? Aquí en este caso yo puedo optar por esto, convertirlo en componente. Reitero, ahorita afortunadamente no me lo importó como componente, pero si sí lo hubiera hecho, tendría yo que haberme dado la tarea como hicimos o como les mostré con estos otros elementos, de decirle que lo tomara como un componente local. Bueno, ahora ese tipo de elementos yo por ejemplo podría irlos aquí replicando. Yo en mi ejemplo final, bueno, de hecho en mi ejemplo no los agregué, aquí así ya los empecé a agregar. Ok, bueno, aquí en realidad me hacen falta, ¿no? ¿Qué otros elementos? Por ejemplo está esta pantalla, esta como pantalla de advertencia. Ajá. Aquí tendría que localizar en esta pantalla donde está ese tipo de mensaje. Bien, aquí tendremos que ir localizando. Ahorita por aquí va a estar. Aquí está, ¿no? Vamos a ver si con este me sale el ejemplo que les comentaba. Lo voy a copiar, este es un componente, lo voy a copiar. Me voy a mi archivo. Ese va aquí en ingreso con Facebook, lo voy a pegar aquí. Bien. Aquí sí va a ocurrir lo que les mencionaba. Este elemento me está poniendo esto de aquí. Me está indicando que es un elemento que es componente que está vinculado en realidad a este otro archivo, ¿okay? A este documento. ¿Sí? Sí, yo le puedo modificar aquí localmente y no hay ningún problema. Perdón, que no estoy poniendo archivos. Aquí está. Yo lo puedo modificar aquí sin ningún problema, sin afectar al original, pero si yo modifico algo del original, pues estaría afectando a este elemento. ¿Okay? Otro detalle también, por alguna situación que yo necesitara que este elemento fuera un componente local, pues ya saben que podría venir aquí en mi ventana componentes, clic derecho. Okay, por ejemplo, aquí el hacer componente local me lo marca como en gris, está desactivado. ¿Okay? Voy a dar un clic aquí a ver si desde aquí me lo deja desvincular componente. Lo voy a hacer. Este ya dejó de ser un componente. Déjenme ver si esto está hecho de componentes. No, ya no son componentes. Lo que puede ser, por ejemplo, ahora sí ya me puedo eliminar estos. Eliminar. Ya mejor a partir de este elemento genero mi propio componente. Ahí está. Vamos a poner simplemente así como está ahí, alerta. Alerta Facebook. Pasa lo mismo que este ARSI es un componente principal, pero ya es local. Si lo deseo puedo eliminar arrastrar mi componente principal. Lo voy a acomodar, lo voy a centrar y le cambio el texto. Por propósitos de abreviar un poquito en tiempo, lo voy a copiar yo ya el que tengo hecho. Selecciono este elemento. No sé si lo hice, lo agrupé por lo menos. Entonces lo voy a copiar, quito esto, ahí lo pongo, ¿no? Okay. Este elemento no es componente, tal vez no sea tan imprescindible porque pues por lo menos en esta proyección de aplicación no lo vamos a estar reutilizando varias veces. Si fuera el caso, pues les conviene convertirlo en componente, ¿no? Entonces ahorita voy a eliminar este componente, de cuentas no quede así. Este es el texto. Ok, y qué otro detalle, un detalle importante pero ya para el proceso del prototipo, es que cuando yo hago aquí mi previsual de GeoSímulo, quiero clic aquí, entrar con Facebook, vean cómo se encima esta pantalla. Se sobrepone, no es como por ejemplo ahorita que le ponga a continuar que me lleva a otra pantalla, ¿sí? Se sobrepone a la anterior.
Ahí está de aquí, eso es lo que hace que se sobreponga. Entonces, para ello, creo que hay un elemento que no responde. Para ello voy a crear, bueno, aquí ya tengo ese rectángulo. Entonces creo que lo habíamos creado, ese rectángulo. Si alguien no lo tiene, bueno, simplemente comentar. Se creó un rectángulo, se puso en color, pues un gris oscuro. Nada, se le bajó la opacidad aquí. Y eso está bien para que cuando nosotros hagamos que esto se encime, quede esto así de esta manera, ¿no? Semi-transparente. Bien. Estos elementos de aquí, esto después va a ser un botón, esto después va a ser otro botón para la navegación. Así está bien. Ok. Pues aquí lo que me falta es, por ejemplo, este elemento de aquí, este botón largo. Nuevamente, ¿de dónde lo saqué? Voy al archivo este de elementos de interfaz. Ok, déjenme dejar un poco la vista para localizarlo más rápido. Ok, están por acá, ¿no? Aquí está. Bueno, este es el que creo que me va a servir. Lo selecciono. Es este, sí. Lo voy a copiar. Me voy a mi proyecto. Ok. Se va a partir de este, ¿no? Entonces ahí lo pego. Lo acomodo aquí en la parte de arriba. Ok, muy bien. Aquí sí veo que veo algunas distribuciones de elementos, ¿no? Por ejemplo, estos quedan un poquito arriba, los voy a bajar un poco. Los seleccioné, los bajé. Ok. Aquí que dice, este botón dice ingresar, regresar y el color, ¿no? Entonces, este signo de más, este sí lo elimino, este no lo requiero. Este elemento de aquí, pues puedo cambiar el texto. Muchas de las veces va a servir para que diga regresar, entonces quizá sí le ponga la palabra regresar. Oh, perdón. Regresar. Aquí le voy a dejar como un título genérico, así simplemente título. No importa que esté en inglés, voy a poner en español, pero no, ahorita no cambia nada. Bien, voy a aplicar aquí esta tipografía, aunque creo que realmente no, sino lo que debo de hacer más bien es meramente cambiarle el color. Voy a utilizar este color, le cambio el color, perfecto. El regresar, también le voy a cambiar el color, esto va a ser ver un poquito más clarito. Lo mismo que está como flecha. Ok, en cuestiones de color me parece que ahí está. Entonces, este elemento, ok, no es componente, aquí me da la opción de crear componente, perfecto. Este botón, déjenme ver, mostrar color activo, ¿no? Ok, se me hace que de este elemento sí nada es componente, perfecto. Entonces voy a seleccionarlo completo. De la forma que lo pasé está agrupado, está bien. Lo voy a convertir en componente, crear componente. Y aquí pues voy a poner barra navegación. Quito todo lo demás, ¿no? Barra de navegación, perfecto. Bueno, pero ¿qué ocurre? Es mi componente principal. Yo a lo personal prefiero eliminarlos y utilizar más bien como instancias. Se me hace mejor a mí, pero bueno, evidentemente es opción de cada quien. Ahí está acomodado. Entonces ahora sí, este diría, este primer botón diría ingresar. Ingresar, correcto, ya tengo ese. El siguiente no dice nada, dice crear cuenta y regresar, perfecto. Puedo, por ejemplo, volver a arrastrar el componente a esta pantalla. Bueno, aquí no asegúrense eso, que no les pase lo que ahorita me ocurrió. Hay que tener activa la mesa de trabajo al momento de arrastrar, porque si no, si se fijan, me lo agregó la otra mesa de trabajo y como estaba fuera del área de la mesa de trabajo, inclusive ni lo iba a ver. ¿Sí? No me iba a dar cuenta que estaba ahí. Entonces regresar está bien, nada más que aquí es la opción de crear cuenta. Bueno,
Y así voy a ir agregando las demás pantallas. Ahorita que termine les comparto cómo quedó. Entonces listo, ahorita tengo estas primeras pantallas. Ya tengo el ingresar, crear cuenta, recuperar cuenta, todos con su botón de regresar. Aquí me di cuenta que sí me hacía falta poner el cuadro, porque el que les mostré anteriormente era el cuadro de mi ejemplo, de este otro archivo. Entonces lo generé también, aproveché para generarlo. Fue un recuadro. Como les mencionaba, lo puse un color de relleno, un gris oscuro, o puede ser inclusive negro, como ustedes gusten. Ahora le bajamos aquí un poco la opacidad para que quede translúcido al momento de utilizarlo. Así como en muchos otros programas, cuando nosotros vamos dibujando objetos, el objeto más reciente lo va mandando hacia el frente. Entonces lo que tuve que hacer aquí fue con clic derecho enviar detrás, ¿sí? De estar aquí al frente lo mandé hacia atrás para acomodarlo. Bueno, voy a seguir agregando elementos que me están haciendo falta. Aquí, final de cuentas, eliminé el recuadro negro que había puesto de fondo. Voy a dejar simplemente aquí esta barra superior. Copié también del otro documento de referencia de ellos que ustedes ya vieron este elemento. Lo que voy a hacer es irlo duplicando en aquellos elementos que lo requieren. Por ejemplo, aquí en crear cuenta, voy a pegar. Okay. También este lo voy a pegar. En este de aquí abajo, por ejemplo, ya lo había pegado. Voy a agregar este, en este, por ejemplo, en este otro y en este otro. Muy bien, entonces después de estar pegando varios de los elementos, así es como va a quedar hasta el momento. Tenemos esta pantalla, tenemos este barra para el botón de regresar, tenemos lo de los números. Aquí no lo pongo porque recordemos que va a hacer que se sobreponga a esta pantalla. Pongo este elemento, aquí lo tenemos. En la misma parte de aquí abajo ya estaba este elemento que mencionaba que ya había copiado. En este otro también ya agregué estos menús para regresar. Recuerden esto del orden de los elementos, como pegué primero este y después el otro elemento lo tuve que mandar hacia atrás. Pero aquí, bueno, el título ya dice actividades, museos, aquí ya se repite el título, simplemente es colocarlo para que aparezca o esté presente en todas las pantallas. Ya por último, para que ya quede el diseño como nuestra referencia, voy a mostrarla. Nos va a hacer falta agregar los siguientes elementos, que eso ya se los voy a dejar a ustedes de tarea para ya en sesión presencial nosotros hacer todo lo que es el prototipado de esta aplicación. Este icono de aquí, les voy a pedir que ustedes lo generen. Okay. Es un cuadro de redondeados, agregarle más estos vértices. Aquí lo que les conviene es, por ejemplo, crear el rectángulo, hacer estas tres esquinas redondeadas, aquí agregar un par de vértices para después sacar esta punta. O ustedes lo pueden dibujar directamente con la herramienta de pluma, realmente como ustedes lo prefieran. Y nos está faltando también esta barra de aquí abajo, con toda esta serie de iconos. Aquí que lo que les pediría que ustedes traten de dibujar estos iconos. Esta barra blanca tiene estas dimensiones, tiene una altura de 55 píxeles por 375, es decir, el ancho completo de la pantalla. Esto es un componente que está compuesto a su vez por componentes, es decir, esta barra junto con estos iconos es un componente, pero individualmente estos elementos son componentes. Okay. Más o menos aquí lo que quiero que también observen es este objeto de forma general tiene una medida de 45 por 45, sin embargo en sí el icono no mide eso. ¿Por qué? Porque aquí tiene lo que es un recuadro con los bordes transparente y un relleno transparente, pero esto se hace así para que en función de que cuando nosotros como usuarios estemos navegando o utilizando esta aplicación, pues tengamos el espacio suficiente para poder hacer ese tap con nuestro dedo a ese el botón. Entonces, en el caso de todos estos elementos, si lo seleccionan, vean cómo está rebasado. Entonces es hacer el icono, el gráfico, y al momento de hacer los componentes sí creen un cuadro que le eliminen el relleno y el trazo, ¿okay? Para que todo en conjunto sea el componente y sea toda esta área sea como el área sensitiva de nuestro elemento. Entonces aquí les dejo la referencia de estos iconos, estos gráficos. Los pueden dibujar aquí en Adobe XD, los pueden dibujar en Illustrator, como ustedes prefieran, pero si tratan como elementos vectoriales, los integran en este proyecto y
lo ponemos como componentes. Muy bien. Entonces, ya en la sesión presencial nos enfocaremos a ver la parte del prototipo, cómo hacer ya esta navegación dentro de nuestra aplicación para poder hacer todo esto. Ok, bueno, les agradezco y a cualquier duda lo revisamos en nuestra sesión presencial.